oírme. Pero ustedes están sentados aquí y todavía me quieren oír en esta tarde. O tal vez no me quiera oír, pero ya está aquí sentado ahí. Ya está ahí, ya no le queda otra más. No le queda otro camino que hacer que oírme. Amén. O sea, hago estas aclaraciones porque ustedes no están obligados a nada de esto. Por ejemplo, si usted está cansado de oírme, usted tiene la opción de no oírme más, de ir a oír otra cosa, de ir a oír tal vez a otra persona que predique mejor. No está obligado a gastar el resto de su tiempo o pasar el resto de sus días oyendo algo que usted no quiera oír. Amén. Pero quiero decirle en esta noche que Dios lo ha permitido así. Bendito sea su nombre. Y de la misma forma que el gran predicador americano Billy Graham le preguntó un día al Señor y le dijo: Señor, habiendo tantas personas en Estados Unidos, habiendo millones de americanos, ¿por qué me escogiste a mí, a un pobre campesino del norte de Carolina, para hacer este trabajo? Pero Dios nunca le contestó. Pero él está deseoso de llegar al cielo. Amén. Y en cierta ocasión, mientras él hacía una cruzada, alguien le preguntaba cómo se sentía. Y él dijo: preocupado. ¿Pero por qué? Porque había mucha gente escuchándolo. Habían casi 400,000 personas escuchándolo. Aquí vemos un grupito. Y entonces el que lo entrevistaba decía: ¿pero por qué debería estar alegre si hay tanta gente? Él dijo: no, es que yo estoy preocupado, porque un día de eso tengo que llegar a la presencia del Señor y rendirle cuentas al Señor. Y yo pienso lo mismo siempre. Mucho o poco, yo también tengo que llegar a la presencia del Señor y rendirle cuentas. Por eso me esfuerzo. A veces me he sentido cansado, humanamente hablando. Yo podría decir que cuando me fui ayer por la mañana para la confraternidad, Dios sabe, Dios supo que yo no quería predicar. Pensé en nombrar otro pastor para que predicara, porque no quería predicar, porque no tenía ganas de predicar. Nunca he predicado porque tenga ganas. Dios me llamó a hacer esto. Y muchas veces, cuando me he sentido así extraño, Dios me ha dado un gran mensaje, demostrándome que no soy yo, sino que es Él. Ojalá puedan entender esto. Y si no lo entienden, pregúntenle a Dios por qué estoy diciendo esto. Tal vez ya no me quede mucho tiempo. Tengo planes, tengo programas, porque no puedo estar desprogramado. No puede un pastor estar desprogramado. Pero digo esto porque siento decirlo. Les amo en el Señor. Veo sus rostros. No puedo meterme en sus corazones. Eso es trabajo de Dios. Pero no sé por qué me pasa eso. Pero yo quería predicar tal vez otra cosa en esta tarde. Pero esto es lo que Dios me ha puesto. Lo que Dios pide, no sé, pero Dios pide algo de nosotros. El relato bíblico es un poco conocido por los que leemos la Biblia. Y encontramos los tratos de Dios con un hombre llamado Abraham. Abraham es un hombre que Dios procesó. La gente lo conoce como el amigo de Dios. Se conoce como el padre de la fe. ¿Y qué títulos más bonitos? Pero esos títulos tenían una gran responsabilidad. Porque esos títulos Abraham no los quiso tener. Dios se los dio. Cuando vamos a la palabra, encontramos que Él se los ganó. Si pudiéramos decir, Él se los ganó. Porque en el Señor todo tiene un precio. La Biblia nos enseña que Dios procesó a Abraham.
En uno de ese proceso in one of those processes, le cambió el nombre. he changed his name. Eso significa algo. And that has a significance. Después de que lo llamó, And after he called him, lo mandó para un lugar he sent him to a place sin darle muchas without explicaciones. giving him too many Y explanations. Abraham le creyó a And Dios Abraham believed God, y se fue. and he left. Por eso se sabe que es el hombre que le creyó a Dios. He's known as the man that believed. En el relato de hoy, In the story of today, Abraham está muy alegre. Abraham is very happy, Tal vez hace 13 o 14 años maybe 13 or 14 years, que está disfrutando de un hijo that he was having fun que with esperó por mucho tiempo, a child that he had waited for a long cuyo time, nombre es Isaac. whose name was Isaac. Ha de haber tenido alrededor de 13 o 14 años. Probably was 13 or 14 years old. De manera que ya Isaac And the manner in which Isaac, estaba relacionado he was already related como un jovencito que era as a young man as he was de lo que pasaba en la tienda de to su what padre. happened in his father's Se tent. había dado cuenta He had already found out que su padre era un adorador. that his father was a worshiper. Se había dado cuenta He had found out que su padre salía de la tienda that his father went out of the tent para ir a adorar a Dios. to go praise God. Se había dado cuenta He had found out que su padre levantaba that altares his father made altars para adorar a Dios. to praise God. O sea que ya estaba relacionado So he was already related con lo que sucedía to what happened dentro de la tienda. inside of the tent. Sabía que su padre era rico He también, also knew that his que father was tenía rich, siervos y that siervas, he had servants, que tenía that he sirvientes had servants, y que se vivía bien. and that they all lived En well. esos In tiempos, those times, Abraham era considerado Abraham was considered como un hombre rico. like a very rich man. No por lo material Not tanto, because of so much for the era material rico things. también He was espiritualmente. also rich spiritually. Y Dios lo estaba procesando And God was processing him porque el Señor quería hacer algo en él. because God wanted to do something. Dios le había hablado cosas God had tremendas. spoken tremendous things to En el him. capítulo 12 del libro de Chapter 12 of the Génesis, book of Genesis, el Señor le había hablado cosas the Lord terribles. had spoken some tremendous Le había things. dicho, en ti serán He benditas told todas las him, naciones "You de la all the tierra. nations of the earth shall be blessed." Si tú crees eso, If you believe that, si eres capaz de creer you eso, are capable of believing that. así será. It shall be that way. Yo lo quiero hacer. I want to do it. Así será hecho. It shall be done that way. Abraham lo creyó. Abraham believed it. Y por eso hoy And that is why now todavía seguimos hablando we de él. still continue talking about him. Ese problema que ustedes ven en el Medio Oriente, That problem you see in the de una East, guerra que no a termina war that allí, never finishes there, entre judíos y árabes, between the Jews and esto the es un Arabs. problema que That's a suscitó problem that en la vida de started out Abraham. in the pro- En el Abraham's proceso de life, Abraham. in the process of Abraham. Desde ahí nació esa guerra. And from there, that's Eso when lleva that muchos war años. was born. And it took a lot of years. Entonces nos damos cuenta And so we found que es out algo que está en la that Biblia. it's something that's in the Bible. Pero también quiero ir un poco más But I adelante also want to go a little bit more ahead para hablar to speak de este proceso. of this process. Yo entiendo que todos nosotros, I understand that all of us, los que vamos al cielo, those that are going to heaven, estamos siendo we procesados. are all being processed. Unos más, Some more, otros menos. others less. Con unos apenas el proceso And empieza. some are barely the Con process. otros Dios lleva años ya de tratar con nosotros. Already has years of processing Podemos them. darnos cuenta We can find out cómo le costamos a Dios. how hard it is. Que no cambiamos de la noche a la mañana. Change from night to morning. Aunque Dios podría Even though hacerlo. God could do it. Dios podría cambiarme a mí de la God could noche a la change me mañana. from the night to morning. Mas sin embargo yo he sido procesado. But I have been processed. Todavía Dios me está And still the procesando. Lord is processing me. Gloria, aleluya. Dios me ha dado una God familia. has given me a family. En este momento, In this moment, algo muy duro para mí. something very hard for Y me. son los hijos que Dios me dio. It's the children that God Que gave, no están aquí that they are not here adorando a Dios. praising God. Y eso yo lo veo And I see that como parte de mi as proceso. part of my process. Es terrible. It's terrible. Dígame usted qué padre de familia What father of y of qué a family predicador and what preacher no querría would not want que sus hijos estén ahí his children adorando, to be there praising que God, fueran los primeros que están to be ahí. the first ones that are there. Imagínese usted la crítica Imagine the que una critique iglesia le puede hacer a that un a church predicador. can do to a preacher. Con eso basta And that's enough para uno entender for you to lo que understand la gente puede what decir, people can say, lo que la gente puede pensar. what people can think. Bueno, este hombre que habla Well, tanto this man that y talks que a so veces much, hace ciertas and then demandas sometimes he demands y certain hace things, ciertas and exigencias. he demands certain Pero alguien things. se puede preguntar, But someone may pero ni ask siquiera himself, los hijos de él están but not even aquí. his children are Y here. esto puede ser una piedra de And that tropiezo may be a stone Eso hasta that may puede keep someone. servir That may also be para que alguien
for si quiere, someone if they want no siga las cosas to de not Dios. continue the things of God. No sé, I don't know. no tengo las palabras I do suficientes not have sufficient para words explicarlo. to explain it. Pero lo único que podría But decir the only es thing I can say is que yo no hice eso, that I didn't do que that. yo no provoqué I eso. did not provoke that. Yo traté de educar a mis I hijos en tried la to fe. educate my children in the faith. Ellos escogieron el camino And que they están chose siguiendo hoy. the path in which they are Así que si alguien quiere usar eso como un pretexto o como un arma para or atacarme, as a weapon to attack tiene me, toda la libertad de they hacerlo. have all the liberty Pero to yo do no it. provoqué eso. But I did not provoke Tampoco that. eso me ha debilitado en la fe. So that has not weakened me in the Sí, faith. lo he visto como un cierto impedimento, Yes, I have seen it as some como type para of servirle a obstacle Dios. to serve God. Pero también Dios me ha dejado entender God has also had me que es parte understand de mi that it's proceso. part of my process. Gloria, aleluya. Si puede adorar a Dios en esta noche. Gloria al Señor. Dios hace como Él quiere. God does what He wants. Y yo no puedo obligar a Dios And I cannot obligate God para que Él haga so cosas that He can do things. porque yo las exijo Because I o demand porque yo las digo. or because I say them. ¿Verdad que no puedo? Right? I can't No do puedo that. hacerlo. I can't do that. Pero hay otras cosas que puedo hacerlo. There's other things that I can Y do. es entrar en el And proceso de it's Dios. to enter the process of God. Encontramos en la vida de Abraham And we find in the life of que Abraham, cuando él estaba lo más alegre en su tienda, and when he was very happy, un and día a Dios se le ocurrió one day it occurred to God pedirle to ask him a su hijo. for his son. Y es ahí donde hacemos un stop todos. And that's where we all make a stop. Porque Abraham tenía muchos siervos y Because siervas. Abraham had a lot of servants. Y uno se pone a pensar, And one thinks, ¿y por qué no le pidió un criado? why didn't he ask him for a servant? ¿Por qué no le solicitó un sirviente? A servant. Sino que le pidió al hijo. Instead, he chose his son. El hijo que antes había estado esperando por For his años. son, whom he awaited Más de 10 for años. more than 10 Más de years, 15 more años. than 15 years, Casi 20 años. almost 20 years, Esperando lo que se llama el hijo de la promesa. waiting what is called the son Para of que the promise, llegara a la tienda. so that he could get Para there, que so hubiera that una alegría en la tienda. could be happiness in the Pero tent. ahora, But now, 13 años o 14 años 13 or después, 14 years afterwards, que era la edad que which aproximadamente is tal vez el muchacho approximately tenía, the age that Isaac a had, Dios se le ocurre it occurred to God pedirle al hijo to ask for the son, y decirle, dame tu hijo. to tell him, give me your son. Encontramos en la palabra We find in the word que dice la Biblia that the Bible que says fue que Dios quería probar a that Abraham God wanted to otra try vez, Abraham one more time. porque lo había hecho muchas Because he veces. had already done it many Si usted me times. sigue en la escritura, You follow me in the scripture. la Biblia dice, The Bible says, aconteció después de estas cosas and it happened after these things, que Dios that the Lord, volvió a probar a Abraham. that God did tempt Abraham. Y Abraham And Abraham, estuvo solícito, he was beheld. diciendo, heme aquí. Here I am. Y en el versículo And 2, in verse 2, la Biblia dice the Bible says que el Señor le pidió a su hijo. that the Lord asked for his son. Y le pidió a su hijo para que lo And he sacrificara. asked for his son so he No era para dar un burnt paseo. offering. It wasn't just for No era para llevarlo a dar una vuelta a la montaña. out on a trip on the mountains. No era para ir a It pescar. wasn't to go fishing. No era para ir al río It a wasn't to bañarse. go to the river to bathe. It Era para que lo was sacrificara. to sacrifice him. Y cuando usted lee eso, And when you read that, usted no se ha puesto a pensar, have you not thought, bueno, yo tengo algunas cosas. well, I have a couple of Tengo things. hijos, I have children. tengo hijas, I have daughters. tengo esposa, I have a wife. tengo esposo, I have a husband. tengo algunas cosas. I have a couple of ¿Y qué things. tal si Dios me pide algo? And what if God asks for me ¿Verdad que something? nunca? Right? A veces como que nos hacemos So it's like egoístas. we become Y como que en selfish, esa and parte in that ni area, siquiera nos detenemos we don't para even pensar. stop to think. Tal vez por eso Dios no ha hecho cosas más grandes con nosotros. Maybe that's why God has not done Porque greater nos hemos things with vuelto us, unos because egoístas. we have become selfish. Y hasta tal vez le hemos dicho a And Dios, maybe we've even told God, haga lo que quiera, do whatever you want, pero no se le ocurre but don't you dare venirme a pedir aquí come and ask me algo que yo quiero for dar. something that I love a lot. Y porque dígame, ¿quién no quiere a Because los ask me, hijos? who doesn't love their children? Aunque el hijo sea malo, Even if their child is very ¿verdad que bad, siempre lo quiere? you still love her. Aunque la hija sea Even mala, the daughter may be very ¿verdad bad, que siempre la you quiere? still love her. Se dice que el amor de They madre say that the love of a es mother tan grande is so great, como el amor de Dios. like the love of God. Es algo tan It's especial. something so special. Así que el hijo puede ser And como so quiera the child may be y however they siempre se are, ama. but they still love them. ¿Qué padre habrá en el mundo What father is there in the que no world ame al hijo, that does not love their que no child, ame a la hija, doesn't love their daughter, que no quiera a algo, un ser querido? love a beloved person? Entonces a lo mejor alguien hasta ha orado So maybe someone has No se even sabe. prayed, we don't know. y diciendo, Señor, pídame todo lo que quiera, Ask me for everything that you want, pero no me toque esa but parte. don't touch that part. No se le vaya a ocurrir Don't you dare preguntar
preguntarme por los hijos, Ask me for my child. o preguntarme por las Or hijas, for my daughter. o preguntarme por el Or carro. for my car. Bueno, eso del carro vamos a Well, the dejarlo car, para we're otro gonna leave día. it for another day. Pero hablemos de lo que más But uno let's aprecia. ask about, talk more about Mas, what sin we embargo, appreciate. But encontramos we find que Dios puede that hacer, God can do Amén. it. porque Él es Dios. Because He's God, ¿Verdad que sí? right? Él es soberano He's the sovereign. y Él puede hacer lo que Él quiere. Amén, amén. ¿Y quién le puede